Tengan todos ustedes un buen día. Hoy hablaremos sobre el ATLS. Los integrantes de este equipo son Peche Hoyos, Yanela Noeli, Ruiz Cabero, Piero Alexandro Jr., Saldaña Mesías Leonardo, Sánchez Acosta Daniela Paola, Torres Cerquera Alicia Amalia, Vargas Camila Yasuri y quien les habla, Tiserán Pérez Patricia María del Pilar, a cargo del doctor Vigo Vargas Luis. A continuación vamos a presentar los objetivos. Identifica y define un paciente politraumatizado. Aplica los pasos del ATLS. Marco teórico. ¿Qué es un politraumatismo? Es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o músculos esqueléticas con alteraciones de la circulación y o ventilación que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. Un paciente con politraumatismo es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan a dos o más órganos, o aquel que presenta por lo menos una lesión que pone en riesgo su vida. El politraumatismo es la principal causa de muerte e incapacidad en niños mayores de 1 año. El 80% son traumatismos cerrados y 2/3 se asocian a las lesiones cerebrales, las cuales suponen el 75% de las muertes. Aplicación del ATLS en el manejo del trauma. ATLS proviene de las siglas en inglés Advanced Trauma Life Support, que en español significa el soporte vital avanzado en trauma, el cual es un programa de entrenamiento para el manejo agudo del paciente con trauma grave. El ATLS tiene origen en Estados Unidos en 1976 por el Dr. James Steiner, cirujano ortopédico, que en una ocasión, lamentablemente, él pilotaba su avión y se chocó entre un campo de maíz, donde sus 3 menores hijos quedaron gravemente heridos y su esposa falleció en el acto. Fue ahí donde él observó que los auxilios primarios no fueron los adecuados. Es por ello que implantó este ATLS, el cual se maneja en el mundo de la medicina para poder atender adecuadamente a la víctima. Fase prehospitalaria. Primero se debe de notificar el traslado del paciente antes de ser evacuado. Como segundo paso debemos hacer énfasis en el mantenimiento de la vía aérea, control de hemorragias, control del shock, inmovilización del paciente, traslado inmediato y obtención de información de la víctima. En la fase intrahospitalaria, primero se debe de contar con una área adecuada. Ahí podemos observar el equipo para manejo de la vía aérea, soluciones intravenosas cristaloides como el suero, el equipo de monitoreo. También debe de haber un uso de medidas de precaución universal, por ejemplo las mascarillas, lentes, bata impermeable, guantes, cofia, entre otros. En el triaje es un método de selección y clasificación del paciente basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para su atención. El método se lleva a cabo con las prioridades ABC. El A significa la vía aérea con control en la columna cervical, verificar la respiración y por último la C, la circulación con control de hemorragias. Ahora vamos a ver los tipos de triaje. Primero tenemos los múltiples lesionados, cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la capacidad instalada para proporcionar la atención médica. Acá se atienden a los pacientes con peligro inmediato de perder la vida y los que tienen lesiones múltiples. En el otro tipo tenemos los accidentes masivos o desastres. Acá el número de pacientes y la gravedad de sus lesionados exceden la capacidad de recursos hospitalarios. Es por ello que se prioriza a los pacientes con mayor posibilidad de sobrevivir. Revisión primaria. La prioridad se establece en función de características de las lesiones, mecanismos de lesión y signos vitales. Este proceso constituye el ABCDE. El A tenemos que verificar la vía aérea, el B la respiración y ventilación de la víctima, el C la circulación con control de alguna hemorragia, el D funciones neurológicas, el E la exposición ya que se puede producir una hipotermia. Para la atención a un pediátrico y a una mujer embarazada es básicamente lo mismo. Revisión secundaria. Esta revisión se debe realizar desde la cabeza hasta los pies. Cada región del cuerpo debe ser examinada completamente. Además, se debe realizar un examen neurológico completo, incluyendo la escala de coma de Glasgow, si no fue realizada en la primera revisión.
Además, se debe obtener estudios radiográficos y estudios de laboratorio para descartar alguna patología o algún hueso roto. Con respecto a la historia, esta se realiza para obtener información que permita interpretar adecuadamente el estado fisiológico del paciente, por ejemplo, algunas alergias, los medicamentos que ha tomado habitualmente, alguna patología previa, libaciones y últimos alimentos, el ambiente y los eventos relacionados con el trauma. Y con respecto al examen físico, primero vamos a comenzar por la parte superior, que es la cabeza, en donde debemos examinar buscando alguna laceración, contusión o alguna evidencia de fractura. Luego vamos a revisar la parte traumomaxilofacial, ya que si no va asociado a una obstrucción de la vía aérea o a una hemorragia mayor, debe ser tratada después de que el paciente ha sido estabilizado. Luego se va a revisar también la columna cervical y cuello. Debemos tener en cuenta que deben ser inmovilizados esas dos zonas. Vamos a revisar el tórax, el abdomen, el periné, el recto y la vagina, los músculos esqueléticos y una evaluación neurológica. Anexos de la revisión secundaria. Estos sirven para minimizar las lesiones inadvertidas, para tener un monitoreo continuo, también para los exámenes radiológicos de la columna vertebral y extremidades, o tomografías del cráneo, tórax y abdomen. Asimismo, también para una urografía contrastada. Reevaluación. Acá va a haber un monitoreo continuo de los signos vitales, por ejemplo, la temperatura corporal, el pulso arterial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, para verificar que estén en el rango normal del paciente. Además, va a haber una monitorización de la diuresis. Por ejemplo, los adultos tienen que estar de 0.5 mililitros kilogramos por hora y en los niños 1 mililitro kilogramos por hora. Además, tenemos que verificar el alivio del dolor con medicamentos. Registros y consideraciones legales. Con respecto a los registros, estos son esenciales para evaluar las necesidades y el estado clínico del paciente. Además, se debe tener un consentimiento del tratamiento, el cual debe de obtenerse antes del tratamiento. Además, debe de haber pruebas forenses si hay una sospecha de alguna actividad criminal con respecto a la lesión, y las cuales deben ser conservadas para tenerlas como evidencia. Para afinar nuestra exposición vamos a presentar las conclusiones. El programa de capacitación ATLS, el cual se utiliza para tratar a un politraumatizado, es una herramienta o guía de mucha utilidad para el personal médico, la cual se debe seguir para tratar y salvar la vida de las personas con lesiones leves o graves. Logramos conocer el concepto de politraumatismo y cuáles son sus consecuencias que pueden traer, como el peor caso, la muerte. La secuencia progresiva y la priorización en la víctima es muy importante, ya que la intervención inmediata y evaluación de sus signos vitales es sumamente importante para evitar graves consecuencias. Acá presentamos nuestras referencias bibliográficas, las cuales nos van a respaldar todos los temas que hemos abarcado en esta exposición. Esto ha sido todo por esta presentación. Espero que todos los temas que hemos abarcado hayan sido de su agrado y utilidad. Muchas gracias por su tiempo.